Buenos días para todos. Mi nombre es Catherine Mayorga. Soy estudiante de la carrera de Ciencia Política de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Bueno, para esta fase 2, por la materia de Derecho Constitucional Colombiano, vamos a hablar con relación al impacto del proceso constituyente de 1991. Entonces, como ven aquí algunas imágenes, son los primeros años previos a que se lograra el proceso de la constituyente. Entonces vamos a revisar pues algunos antecedentes históricos. Entonces el contexto en Colombia en los años previos a la constituyente de 1991 fue marcado por una crisis muy fuerte en varios sectores del país, crisis políticas, sociales, económicas, en materias de seguridad, pero no solamente para los ciudadanos, sino también en materia de seguridad institucional y seguridad política. Em, como Colombia venía atravesando una crisis de legitimidad en sus instituciones políticas, el sistema bipartidista tradicional, que era liderado por el Partido Conservador Colombiano y por el Partido Liberal, estaba en un declive, estaba en una crisis en donde no lograba este movimiento bipartidista dar respuesta a las demandas que regeneraba la sociedad. El descontento de la gente iba en aumento en grandes proporciones y en especial de algunos sectores en el país, como las comunidades marginadas, los movimientos sociales y sectores emergentes que se tenían excluidos de este sistema político, buscaban ser incluidos, pero no se lograba. Dentro del panorama económico de Colombia, a finales de los años 80 estaba marcado también por la desigualdad social, por la pobreza. Aquí podemos ver unas imágenes. Por la pobreza era agravada por el conflicto armado en este momento y el crecimiento en Colombia era muy pausado y adicional a esto, las políticas de desarrollo no lograban cerrar esa brecha entre las personas ricas y las personas pobres. O sea, el rico era más rico y el pobre cada vez era más pobre. Y aunque la economía se mantenía en una estabilidad, había problemas estructurales de empleo, de concentración de riquezas y falta de oportunidades para los sectores rurales y urbanos de Colombia. Como vemos en la imagen, en un contexto social, bueno, también la ausencia de los servicios públicos para todos de la misma manera, como podemos ver, sector de, bueno, los servicios como agua, luz, infraestructura, el servicio de salud, servicio de educación, no eran iguales. El conflicto armado juega un papel muy importante dentro de este contexto porque los grupos, o sea, hay un conflicto entre el Estado y los grupos guerrilleros como las FARC, que son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y el ELN, que es el Ejército de Liberación Nacional, estuvo mucho más activo, o sea, se intensificaron en esta época y la violencia se veía relacionada totalmente con la guerrilla, con los paramilitares, con el narcotráfico y el país estaba hundido, o sea, está sumido en un estado de seguridad generalizado y la sociedad o la población civil sufría las consecuencias de esos enfrentamientos, secuestros, desplazamientos forzados y violaciones a los derechos humanos. Dentro del contexto de seguridad y la violencia, podemos ver que estaba en su punto más alto en Colombia y adicional a esto, con el narcotráfico y los carteles de la droga, especialmente, pues en el departamento de Antioquia, en Medellín, dirigido por Pablo Escobar, desataron una guerra grandísima contra el Estado de manera directa.
haciendo uso o sea, de la presión social, haciendo uso de la muerte de asesinato de jueces, asesinatos de policías, corrupción, asesinatos de periodistas y de muchos políticos, además de los atentados terroristas como las bombas que ponía en ciudades principales. Dentro de un contexto ambiental, aunque vemos que para que llevara a cabo en esta constituyente de 1991, ese no era el tema central, no era el tema de la agenda del país. Sin embargo, en ese momento la degradación ambiental, la explotación de los recursos naturales se comenzaron a visibilizar, eh, procesos como la minería ilegal, la deforestación y el uso de químicos en cultivos ilícitos, eh, contribuían a la destrucción de ecosistemas y afectaban a las comunidades rurales. Como no era un tema principal de la agenda, era algo que estaba como muy lejano de las ciudades o de los focos principales de la ciudad. Yo me imagino en ese momento los medios de comunicación transmitiendo eso, pero pues no le daban como la importancia al tema ambiental. Eso hizo también, este contexto ambiental hizo que al ser estas partes como tan olvidadas, los grupos como de la guerrilla y todos estos grupos insurgentes migraran a esos espacios, se apoderaran de esos espacios donde eh, aumentaba la violencia y también aumentaba la pobreza. Dentro de ya el proceso, todas estas consecuencias llevan a un proceso de la Constituyente de 1991 y surge en un proceso o en un contexto de crisis multidimensional. Estos procesos, bueno, se vio acá varios factores, como vemos en la imagen, varios factores como el Frente Nacional, la séptima papeleta, toda esta crisis de los 80, desencadenó el proceso de la constituyente. Y podemos ver acá, vamos a hablar, aquí está Frente Nacional. Y acá pues comenzamos ya con uno de los procesos más importantes y fue el Frente Nacional. Colombia venía atravesando décadas de violencia, como lo vimos o como se los venía explicando o contando, y era necesario que las fuerzas fuertes del país, las fuerzas políticas, que era el Partido Liberal y el Partido Conservador, lograran llevar acuerdos. Y llevaron un acuerdo, le llamaron acuerdo bipartidista de dos partidos, el cual duró 16 años. Este acuerdo buscaba llevarle o tener un fin para estos hechos de violencia. Sin embargo, esta fuerza bipartidista logró combatir un porcentaje de esto, pero en consecuencia que el poder solo era alternado entre como los de la izquierda y los de o sea, perdón, llevaba el poder el Partido Liberal y el Partido Conservador. Sin embargo, solamente se pasaban el poder de un lado al otro en toma de decisiones, pero dejaron excluidos totalmente, o bueno, un gran porcentaje de grupos como los de la izquierda y a grupos llamados alternativos de la sociedad, generando en ellos ese desinterés, esa desafección, que a su vez da origen a grupos guerrilleros, como les han contado, de las FARC y el ELN. También otro factor muy determinante para estas fechas es el tema de la concentración eh, de, del poder y la exclusión. Ya les ha dicho que también tuvo estos de grupos de la izquierda, pero pues también em, hubo deficiencias, procesos constitucionales, las tensiones políticas y esa tensión del poder o esa concentración del poder buscaba una inclusión real. Acá en la imagen de los crisis de los 80, vemos acá los grupos que les venía comentando y podemos ver que la violencia venía relacionada con el narcotráfico y la guerrilla y la crisis institucional llevaron un colapso del sistema político que llevaba a Colombia a una crisis política y una crisis institucional.
En ese momento los carteles de Medellín y Cali lideraban todas estas olas de crímenes y secuestros y muertes, y los grupos al margen de la ley se volvieron más fuertes, llevando al Estado a una crisis de gobernabilidad totalmente. Así también en consecuencia perdiendo varias zonas, sobre esto áreas rurales, y una crisis de legitimidad pues muy berraca, muy difícil. Y también vemos que en estos años de los 80, dentro de este lapso de tiempo de los 80, hubo un factor muy resaltante, muy sobresaliente, y fue la toma del Palacio de Nariño. No puse imágenes, pero pues creo que las tienen en sus mentes, la cual fue tomada por el M-19. Eso fue en el año 1985, y eso dejó frágil, y no solo en sí mismo al Estado, sino en general a todos los colombianos. Fue muy fuerte, más de, bueno, aproximadamente 100 personas asesinadas, secuestros, había una crisis de las instituciones, y creo yo que cuando esto pasa se entra también en una crisis social, una crisis de pánico social, porque si no nos protege el Estado, ¿quién lo hace? Era necesario totalmente el cambio de las reformas políticas que limitaran, que protegieran de verdad los derechos humanos. Y esta crisis en Colombia en los años 80 generó que el pueblo quisiera a gritos una reforma constituyente, llevando a esto el proceso, o el momento a donde nos traslada a la séptima papeleta. Bueno, esto es el contexto de seguridad. Nos traslada a la séptima papeleta, y en la séptima papeleta vamos a encontrar que fue un movimiento estudiantil, o sea, de universitarios, tanto de universidades públicas como privadas, del país, de Colombia, y ellos se esforzaron de una manera grande, muy fuerte, en su intención de dar una respuesta o de dar fin, por lo menos, a estos problemas y continuar con una constituyente. Le dieron vida a una séptima papeleta, simbólica dentro de las urnas de votaciones. Entonces, recordemos que en ese momento existían seis papeletas oficiales que pertenecían: uno, al Senado; dos, a la Cámara de Representantes; tres, la tercera a la Asamblea Departamental; la cuarta correspondía a los consejos municipales; y la quinta a las juntas administradoras locales, la JAL; la sexta a los alcaldes. Entonces, esta séptima papeleta simbólica buscaba una Asamblea Nacional Constituyente que gestara una nueva constitución en Colombia. Las seis anteriores que les nombré eran oficiales, pero esta séptima no lo era. Pero es una evidencia, o fue la muestra o un acto simbólico en donde la gente aclamaba esa necesidad de hacer cambios. Básicamente esto fue una demanda popular, como notamos en los videos que nos dieron de guía, o los videos o en las clases que vimos con el profesor, y buscaban un apoyo de las personas a toda hora. O sea, este esfuerzo representó en las calles, en las instituciones, en los hospitales, por correo, por televisión, por radio, por periódico, y fue un proceso que permitió la proyección de la Constitución de 1991, la cual actualmente está vigente, y esta transformó de una manera profunda el sistema político y jurídico de Colombia, ya que incluyó mecanismos de participación ciudadana, protección de los derechos humanos, y un modelo más inclusivo de democracia participativa, ¿sí? Entonces, aquí está. Aquí está el movimiento, perdón. Entonces, todas estas desencadenantes o todos estos factores hicieron que se llevara un proceso
de una reforma constitucional. Retomamos que estábamos con la del 86, donde era todas estas cuestiones vulneradas, pasamos a la del 91 y fue un proceso muy bonito. El presidente César Gaviria fue quien dio como el último ok y se va. Entonces, muchas gracias por la atención. Espero pues haber sido puntual con la información y gracias.